Gracias a todos por venir, a pesar de las adversidades climáticas. Gracias a esta librería Céspedes que nos recibe hoy. Es la primera vez que presentamos en Céspedes, mi librería de barrio, la librería de mi barrio. Y hoy he pensado que es una librería que creció mucho en el boca a boca, en las referencias, y eso es un poco lo que buscábamos también para este libro. Es todo un desafío para un editorial publicar a un editor extranjero, joven, talentoso, pero que no se conoce. Y entonces necesitamos, gracias por venir a Buenos Aires a hacer esta gira, Andrea Salgado Tour, por radios, televisión y librería Céspedes. Y por supuesto, también gracias a Bettina y a Katia que nos acompañan en esta misión. Y bueno, acá no están, pero gracias a la Universidad de los Andes que lo ha hecho posible. Como les decía, es un desafío el de intentar relacionar la cultura literaria y lo que está pasando en un país y en otro. Entonces nosotros en Interzona lo que hicimos con este libro fue editarlo, imprimirlo en Colombia el año pasado. Es la primera vez que para instalar la editorial en Colombia y que circule mejor en Colombia, decidimos comenzar con un autor colombiano. Y ahora la otra parte del desafío era imprimirlo en Argentina y ver qué pasa. Y la verdad que estamos muy contentos de haber elegido a Andrea por su calidad de persona, por lo fácil que es trabajar con ella y por su calidad literaria y todo lo que contiene El sueño del árbol y otros proyectos que están por venir, lo que todavía no podemos comentar. Yo no sé cuánto decir de este libro porque seguramente se van a ocupar ustedes. Así que creo que toda esta parte que me anoté me lo salteo y lo que sí hago es así lo más formal de presentar a las presentadoras que nos acompañan en esto, que son Inés. Muchos conocen a Bettina, es autora de novelas, libros de cuentos y ensayos, como por ejemplo Olimpia, La obligación de ser genial, El amor es una catástrofe natural, América alucinada y Las poseídas, que fue premio Tusquets de novela 2012, y Arte Menor, libro por el cual obtuviste el premio Clarín Novela. Pero no estoy mencionando el que hablábamos hace un ratito. La obligación de ser genial. Esa es La obligación de ser genial. Perfecto. Que comentábamos que bien que circule, que... Sí. Para el libro de ensayo sobre escritura y lectura, ¿no? Me da mucha esperanza. Me interesa hablar de la escritura y la lectura. Bueno, felicitaciones por eso. Y además, más allá de su obra, es doctora en literatura latinoamericana en la Universidad de Pittsburgh, es magíster en escritura creativa en la Universidad de Texas El Paso, donde, entre otras cosas buenas que le pasaron, fue conocer a Andrea. Exacto, compañeras de marca. Y enseña escritura en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad de New York, en Buenos Aires, y su posgrado es Flaxo, y la maestría de escritura creativa de Montreal que dirige una tal María Negroni. Me suena. Y Katia, gracias por acompañarnos, Katia Adawi. Yo tengo que pronunciar acento en la I. Adawi. 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 Con acento en la I le dije. Katia nació en Lima y es autora de libros de cuentos como Aquí hay icebergs, Algo se nos ha escapado, Geografía de la oscuridad, y de novelas también, como Quiénes somos ahora y Nunca sabré lo que entiendo. Sus relatos integran más de 20 antologías y han sido traducidos al inglés y al italiano. Vive en Buenos Aires, dicta talleres de escritura y cursó la maestría de la escritura creativa en la Universidad.
Andrea Salgado, centro de esta mesa, nació en Sevilla, pero en la Sevilla que está en el Valle de Cauca, en Colombia. Es profesora de escritura creativa y periodista, y es la escritora residente en la Universidad de los Andes durante todo este año. Como autora publicó la novela La lesbiana, el oso y el ponqué. Después le pregunta qué es ponqué. Eso fue en Penguin Random House de Colombia en el 2018. Y escribió para Rey Naranjo un ensayo que se llama Six Feet Under. Pero nunca hablamos de esa serie, gran serie, en el top 5 de las series. Además escribió cuentos, crónicas, poemas que fueron publicados en las antologías como Cuerpos y Como la Flor. Andrea también es profesora de los programas de creación literaria de pregrado y de posgrado de la Universidad Central, de la Universidad de La Sabana y de la Universidad del Rosario y del programa de escrituras creativas de la Universidad Nacional de Colombia. Fue la directora cultural de la Feria Internacional del Libro de Bogotá y directora del taller de cuentos del Instituto Distrital para las Artes. Y bueno, yo ya cumplí. Ahora las dejo. Gracias. Hola. ¿Me oyen igual sin micrófono? Sí. Bueno, bienvenidas. Ya nos tocaron a las 3. Y yo lo que voy a hacer ahora es leer 2 paginitas que escribí sobre el libro maravilloso de Andrea. Como para contarles un poco de qué se trata, que es un libro difícil también de contar, porque por suerte no se puede resumir, ¿no? Está buenísimo que no pueda haber un resumen de un libro, ¿no? Eso habla mucho del trabajo con la forma literaria que hizo la autora. Entonces voy a leer algo que es una apreciación para como alentarlos a que lean el libro, ¿no? Y después charlaremos con Andrea. Una de mis escritoras más admiradas, Beatriz Viñoli, me dijo en una entrevista que hay solo 2 historias que siempre vale la pena contar. 1, el combate de un ser humano contra los dioses, ese fracaso. Y 2, el niño o la niña que descubre un mundo. Nunca olvidé esa idea de Beatriz y volví a recordarla al leer este libro de Andrea, que comienza, al parecer, como una versión sumamente personal de esa segunda historia, es decir, la niña que descubre un mundo. El sueño del árbol se puede leer de muchas maneras, por supuesto, pero yo elijo leerla como la historia de una niña que descubre un mundo, y el mundo que descubre tiene un principio previo a su nacimiento, claro. El libro comienza de una manera muy rara, compleja, propone un bolero entre el cuerpo y la razón, un diálogo de añoranza y de desentendimiento mutuos, en realidad una especie de construcción del viejo formato del diálogo filosófico que desde Platón a Oscar Wilde ha servido tanto al pensamiento occidental. Solo que aquí quienes hablan no logran hablarse. Es necesario que este desentendimiento se cuente para que la niña nazca, para que el registro autobiográfico, porque para mí lo es, por más que esté en tercera persona, obtenga su permiso de ser. Al principio, entonces, la niña es puro cuerpo, sabe hablar y caminar, pero no le interesa ninguna de esas acciones. Es un puro sentir. Sentir el mundo nuevo, un mundo donde los frutales machos dan frutas hembras, donde a los jóvenes los matan por pobres y bocones, donde los hombres dañan a las niñas, las perjudican para siempre, y por eso, tal vez, las Barbies se besan entre sí y no vuelven nunca a sus cajas prolijitas. El cafetar y la flor del plátano, que la niña desea que florezca a pedido, son el símbolo de ese mundo, como también lo son otras flores y sus secretos saberes, distintos a los de la ciencia. Solo que en ese mundo una verga puede parecer tanto una flor como algo que hace daño o algo que da vida. Y una semilla de papaya puede ser una larva y puede producir arcadas de asco. Y entonces, como todo es doble en el mundo, la niña cambia de bando sin siquiera preguntárselo, juega con varones y chicas por igual y es amada por ambos. Y en ese mundo dual, los campos llenos de vida están también llenos de muertos, y la adulta a la que seguimos en la última parte del relato guarda muy hondo la mirada fresca de la niña, porque acaso sea su única forma de seguir viviendo. Porque ahora es la violencia en el centro mismo del árbol que dio vida al mundo la que marca sus pasos. Y entonces el cuerpo se desacompasa, la comida produce asco.
Ahora que 100.000 personas se reúnen en torno a la estatua de Bolívar para cambiar su espada por un lápiz y terminar sacándose selfies, cabalgando su caballo con banderas todavía ensangrentadas. Y así es como el sueño del árbol se encuentra contando no la historia personal, sino la colectiva, la de ese segundo mito al que siempre hay que volver a interrogar. La historia no del combate de un héroe contra los dioses, sino la de todo un país que parece condenado a la repetición cíclica, un círculo de muerte y celebración que parece no tener fin. ¿Y quién podrá contar esto si, como dice Andrea, la narración posterior, esa con la que los vencedores inventan la historia, no existe en este país? Parece que esos vencedores tienen todo, menos la capacidad de contar. Y acá cito un pedacito del libro. Aunque los vencedores siempre han sido los mismos, no han tenido tiempo sino de aniquilar para vencer. Han vivido en el eterno aniquilamiento. No es sino oírlos hablar por estos días para darse cuenta de que carecen de relato. Mano firme, corazón grande, es el actual eslogan del partido en el poder. Mano dura, corazón baldío, escribe debajo de las siluetas de los muertos la protagonista. En lo que sin duda impresiona el sueño del árbol es en la forma literaria particular que encuentra para contar esta historia mayor. Un tejido textual inesperado que cruza ensayos sobre lecturas y narrativa personal para componer finalmente la elegía de quien sabe que su destino es el duelo permanente, aunque viva en el jardín tropical de la diosa perezosa, en ese paraíso del mundo en el que las guanábanas aparecen todos los días rodeadas de cadáveres. Es una alegría enorme para nosotras que nos hemos conocido en Quito, tener este encuentro hoy, 3 o 4 años después. Para mí es raro y no es raro, y es precioso al mismo tiempo que 3 países de alguna manera estén representados aquí ahora, y 3 países muy sufridos y sufridos aún hoy, ¿no? Argentina, Colombia y Perú. Porque este libro va a tener una frase que creo que nos une, y es cuando la autora dice esta tristeza bailable que solo nosotros comprendemos, ¿no? Bailamos cumbia, huayno, y tantas otras cosas sobre los cadáveres, porque es la única forma que tenemos de resistir a la muerte. Entonces yo pensaba todo el tiempo, porque hay que unir, Andrea no está escribiendo libros, sino está haciendo una obra, y esa obra es una literatura muy personal, muy íntima y muy extraña sobre el duelo. Entonces, tenemos El sueño del árbol y 6 Feet Under, su ensayo sobre la muerte, que conversan todo el tiempo. Y ya en 6 Feet Under se habla de lo importante que es para Andrea la imagen, ¿no? Preocupada, obsesionada siempre con la forma narrativa a partir de una imagen que sea clara para los demás. Y luego el tema del árbol, ¿no? En 6 Feet Under, el padre, que es un carnicero, o sea, alguien que trabaja todo el tiempo con la sangre, los restos, las vísceras y el olor, va a reaparecer en el sueño del árbol, ¿no? Y este padre, a punto de morir, dice: quisiera volver como un árbol, ¿no? Entonces, el sueño, y ahí yo me empecé a preguntar, ¿qué son estos árboles que aparecen y reaparecen? Bien. Para pasar a otra imagen que Andrea nos da, ¿no? Hay un árbol que aparece todo el tiempo, que es el que da el fruto prohibido, el de la tentación, el manzano, ¿no? Y va a haber una niña que va a estar pensando alrededor del pecado y la tentación, ¿no? Desear lo prohibido. Y acá viene esta imagen. Dice: pero en este país de la abundancia no hay esta fruta que es tan occidental, o no hay solo esa fruta. Lo que hay es guanábana, ¿no? Y lo que hacemos con la guanábana es arrancarle el vientre, mancharnos las manos, lamerla toda y escupir esas pepas. No alcanza las manos para recogerla, y está bien, porque va a volver a la tierra y va a fecundar más y más árboles también. Entonces, esa imagen
es la que tiene Andrea, ¿no? Yo te pregunto esto ahora a ti. Esta imagen es la que tú tienes del duelo, como este perpetuo volver a la tierra, que en tu caso es el perpetuo volver a la escritura, ¿no? O así lo leo yo. Entonces, ¿cómo vino a ti no solo el sueño del árbol, sino cómo soñaste tú con un árbol para emprender este libro que te ha sido arduo como un duelo también? Pues curiosamente el árbol vino fue por un escritor argentino que es Haroldo Conti. ¿Ahí? Sí. Curiosamente el árbol vino fue por un cuento que amo mucho, que es el cuento La balada del álamo Carolina de Haroldo Conti. Y ese cuento maravilloso en el que estamos viendo la vida desde la perspectiva del árbol que está mirando lo humano. Y luego ese cuento termina con un hombre que se acuesta en el árbol, se queda dormido y sueña que es un árbol, pero pues ahí termina la historia, digamos. Y dentro de, tú misma estabas haciendo la conexión en el libro anterior, la madre que se está muriendo, la hija le lee ese cuento y ella le dice que a ella le gustaría saber cuál es ese sueño de ese árbol, o sea, cómo soñó, le gustaría soñar ser ese árbol. Entonces, de alguna manera, el intento imposible que ocurra dentro de este libro es que durante la tercera parte todo el tiempo ella está haciendo esos bocetos, el personaje está haciendo esos bocetos de ese sueño del árbol y ella quiere que sea un sueño luminoso, ¿sí? Que sea el sueño luminoso de una vida plena, de una vida desprendida pues del dolor, una vida en la que esa mujer que es la madre que está dentro de la historia cierre como esas heridas del amor que tiene tan profundas y empieza a escribirlos, pero lo que ocurre cuando los está escribiendo es que esto está cruzado por el paro nacional, entonces esos intentos de dibujarlos están llenos de muerte. Entonces cuando tú hablas y lo conectas con el asunto de la guanábana, en algún punto estos primeros árboles que se empiezan a dibujar son claramente los árboles de la manzana. Siempre que pensamos en un árbol y empezamos en el pecado, estamos pensando en las manzanas y ella empieza a bocetearlos, y al mismo tiempo que los está boceteando está reflexionando sobre la idea del amor. Hay un epígrafe que comienza ese libro y es el fragmento de Safo del recolector y de la manzana, y bueno, todo lo que esto significa entre el recolector y la manzana. Siempre está Eros, que impide la llegada, pero si no estuviera Eros, pues no existiría ese deseo y tampoco existiría la imaginación. Entonces empieza a darle vueltas a cómo se ha transformado esta idea del amor, ¿no? Este erotismo, y empieza a decir que no, que desapareció Eros de la mitad y que lo que hay es un superávit de manzanas, ¿sí? Hay muchas manzanas y un recolector que puede alcanzarlas todas, pero como puede alcanzarlas todas no las desea. Y esto pues va mutando en este ejercicio de escritura, va llegando a la reflexión del personaje que está pensando, pero yo porque estoy dibujando árboles de manzanas y nunca he visto jamás un árbol de manzanas en mi vida. O sea, las manzanas que se dan en Colombia y que encontramos son unas manzanas revejidas, chiquitas, ácidas, manzanas criollas. Nunca he visto dónde crecen. Yo lo que he visto son árboles de guanábanos, o sea, y los guanábanos pues son esta exuberancia, ¿no? Esta cosa llena de vida, que siempre cuando hay guanábanos, pues los guanábanos se caen y se pudren en el piso y no alcanzan, y uno hace de todo con esas guanábanas no alcanza a comerse todo eso. Entonces pues empieza este personaje a pensar, tal vez haya que pensar una nueva erótica que esté referida a esta abundancia, ¿no? A este exceso, y este exceso está bien, pero al mismo tiempo es inevitable pensar que ese exceso y esta abundancia y esta exuberancia y este dar y toda esta vida está al mismo tiempo pues manchada de todos los cadáveres y de toda la muerte que nos rodea a nosotros en medio de toda esta voluptuosidad. Y esto tal vez, pues vuelvo a donde inicias tú hablando, y pues esto se refiere concretamente también a eso que solo sabemos los de estas tierras, que es esta tristeza
esa tristeza bailable, digo yo, y digo tristeza bailable porque estoy hablando, sí, de la posibilidad de la fiesta como una forma también de resistencia, pero al mismo tiempo, pues esto tan extraño que es, que en medio de la tristeza más profunda estemos bailando una música tropical, y que esta música tropical es una alegría que al mismo tiempo es muy triste y que nunca alcanza a ser alegría total, y que siempre nos está conectando pues con la vida al mismo tiempo y con la muerte. Sí. Voy por otro lado, no, bueno, yo quiero que hables un poco de la forma en que escribiste este libro, estas 3 partes, cómo las pensaste, cómo decidiste dar por ese diálogo tan extraño entre el cuerpo y la razón para llegar. Entonces, parece como que en lo que yo lo leo es como si hubiera una historia previa al nacimiento de esa niña y de ese mundo que había que contar, había que deshacerse de una historia filosófica, así como te deshaces de la manzana de la Biblia y de este erotismo occidental, incluso en el poema de Safo, y estás pensando, bueno, a ver, hay algo latinoamericano, hay algo de esa exuberancia que siempre convive con el duelo, que necesita ser narrado de otra manera y que deshacerse de esa cosa cartesiana que separa cuerpo y razón. ¿Es así que lo pensaste? ¿Cómo lo pensaste? Yo creo que tenía metida una idea tenía como un ejercicio, básicamente. Tenía metido en la cabeza que estaba haciendo una serie de ejercicios. No tenía ninguna intención en ese momento de armar un libro, sino que estábamos encerrados porque nos habían acabado de encerrar durante la pandemia, y entonces yo dije, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Me voy a dedicar a escribir, entonces. Pero hay un ejercicio que siempre... Hay algo que leí muy lindo de una reflexión que hace Peter Hanke sobre la escritura en algún momento que estábamos leyendo con mis estudiantes, estábamos leyendo el ensayo sobre el cansancio, que me encanta ese ejercicio que hace Hanke, y es que toma el cansancio y empieza a explorar esos distintos momentos del cansancio. Entonces estaba rondando eso, y lo que dijo, no necesariamente sobre el ensayo del cansancio, sino una entrevista que había leído en el que él hablaba sobre la diferencia entre la escritura anterior y la escritura posterior. Entonces él decía que la escritura posterior pues es la forma en que siempre se ha contado la historia con mayúscula, y la forma en que generalmente se construye la literatura y las novelas y las historias. Y es que alguien, antes de que comience a escribir, o en la historia, pues sabe exactamente o tiene una idea muy concreta de hacia dónde se dirige y hacia dónde va a llegar. Y que esto ocurre con mayor frecuencia si aquel material con el que estás trabajando es el material de la fuente autobiográfica, de la propia vida. Entonces tú ya sabes aparentemente cómo ocurrió. Entonces él, frente a eso, dice, no existe en ese tipo de escritura de la vida ningún placer, ¿sí? O sea, no existe, no hay nada que desear. Y él piensa entonces en la posibilidad de una escritura a la que llama anterior. Y la escritura anterior, según lo que decía, es básicamente que, digamos que traigo un momento que voy a construir, como la flor del plátano, como ese fragmento de la flor del plátano en el que hay una niña en un cafetal, ¿sí? Y esa niña en ese cafetal se encuentra con una flor del plátano. Esa imagen está grabada en mí. Es verdad que he visto plataneras, es verdad que he estado caminando entre plataneras de niña, es verdad que esa flor siempre me produjo algo, pero el ejercicio mental básicamente consistía en volverme a imaginar que estoy caminando de nuevo, siendo esa niña por esa platanera, a ver qué descubro en ese momento. Entonces era muy desde el ejercicio esa primera parte, y también pensando en el presente quería dejarme cruzar por lo que estaba leyendo, y en ese momento tenía unas lecturas muy concretas que me estaban acompañando, y entonces yo paso a paso me iba dejando cruzar por ellas. Entonces estaba también entablando un diálogo con otros que me iban cruzando. Ahí estaba leyendo Casa de Conejos del Hebrero, estaba leyendo Casa de Conejos, y estaba leyendo un poemario de un poeta no muy conocido, que no sé cómo me había llamado, que se llama El Campo. Se llamaba el poemario El Campo de Martín Gómez Cerú, creo que es el apellido,
y el campo lo que hacía era una sustitución, un ejercicio de sustitución. Todo lo que iba contando, que era la historia de un hombre, sustituía la palabra hombre por la palabra campo. Solamente ese movimiento causaba algo. Sí.